Computer. Sí, Alejandra Bistrian es la hospedadora ahora. Ajá, sí. Ya. Ya. Y ahora debo hacer un cambio. ¿Cómo será esto? Porque lo que puedes hacer es irte para la sala, salirnos nosotros y volver a entrar y darnos entrada desde la sala. Esa es otra. Sí, sí, pero es que para poder hacer, dejar la grabación, nada de eso. Bueno, ya. Listo, ya soy el host. Ya soy el host. El hospedador. Sí. Caramba. Diego Pinto, ¿estás allí o no? ¿Ah? ¿Estás oyendo? ¿Quién me está hablando? ¿Julius? Yo estoy hablando. ¿Estás oyendo? Sí, estás hablando del computador de Diego Fernando Pinto. Ajá. Sí, exacto. Desde ahí estoy hablando. Bueno. Pero no tengo video, correcto. ¿No hay video? Un momento. No hay video. Ya. No, ahí Listo, volvió. ahora sí. No, todavía no. Otra vez. Ahí está con audio, pero sin video otra vez. Ahí ya entraste, Ahí ya entraste. Ya, muy entraste. bien. Listo. Bueno, Permíteme. pues vamos a... Lástima que no pueda saludar a la gente, pero me le mandas un saludo a todos. Bueno, ahí están los hermanos, mirá, no sé si los alcanza a ver. No los alcanzó a ver, pero no importa, tranquilo. ¿Por qué no hay ver? Sé que estamos en el espíritu y ahí nos estamos escuchando, pero no los estoy viendo. Sí, un momentico. Ya te los muestro. Ya. A todos buenas sí. noches, mil bendiciones, les amo mucho. Es un placer verlos. Gracias, Julius. Gracias, mi hermano. Bueno.
Ahí están los Chévere. hermanos, creo que están, no sé si lo alcanza a ver. Qué gusto verle. No los distingo, pero ya vi a la familia, o sea que Bueno, ahí estamos bien. Dale, listo. chévere. Bueno, listo. Vamos a darle comienzo entonces a nuestra reunión del lunes 2 de noviembre del 2020. Vamos a compartir una palabra. Voy a empezar por aquí. Vamos a ver el Espíritu por dónde nos lleva. Y es algo que estaba hablando con el hermano Howard ¿Hermano qué? sobre la tibieza, el cristiano tibio, una palabra que nos examina a todos, porque este es un examen del Señor a la iglesia. Le dice el Señor al ángel de la iglesia en Laodicea. Vamos a hablar un poquito sobre las características o particularidades de este ángel. Cuando digo ángel, no es el ángel de alas, sino que es el ángel de carne y hueso, mensajero. Palabra ángel es una palabra que no habla de una naturaleza como espiritual, sino que habla de una función. La función es llevar mensajes. ¿Y quién es un mensajero? Un mensajero es el que recibe un mensaje de parte del que origina el mensaje. ¿Quién lo origina? Dios. Dios es el que origina el mensaje para las iglesias y lo da por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo tiene a su vez un mensajero, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a su vez, tiene un mensajero, que es el hombre encargado de dar el mensaje a la iglesia local. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay un hombre que Dios tiene en las iglesias locales para dar el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios es el que nos salva, porque Dios es el que sabe en qué estado estamos, lo que nos hace falta, lo que debemos corregir, a fin de que no nos perdamos en nuestro desvío. Entonces, empezaría diciendo que el mensaje de Dios dado a Jesucristo, Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es la revelación de Dios a Jesucristo. En palabras sencillas, es la revelación que nos es dada a nosotros, la iglesia, por medio de aquel que es el que tiene en su posición la responsabilidad. Es la cabeza de la iglesia. Es Cristo. No es el Padre. El Padre es la cabeza de Cristo. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces el Padre le da el mensaje al que es la cabeza. Cristo. Para que Cristo se lo entregue al que le representa en la determinada localidad. Ese es Apocalipsis. Para que, en palabras muy breves, muy sencillas, entendamos, apreciemos, no le temamos a este libro, sino que antes, por el contrario, recibamos la bienaventuranza que Dios promete dar al que oye y lee, o lee y oye las palabras de esa profecía. Entonces, Apocalipsis es una profecía. La palabra profecía habla de qué? Habla de profeta. El profeta es el mensajero que recibe de parte de Dios un mensaje para el pueblo del Señor. El Señor levantó muchos profetas y los levantó en tiempos críticos, precisamente para
llamar al pueblo a la corrección, porque el pueblo se había desviado. Habían perdido su centro, su norte, la fidelidad a Dios. Entonces, como Dios no quiere que el pueblo perezca, levanta profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son personas dentro del pueblo que como remanente están más atentos del Señor que los otros. Ellos están viendo al Señor y están atentos a lo que ocurre y también a la palabra que el Señor pueda dar. ¿Para qué? Para seguir al Señor. Entonces, en los tiempos de las crisis, en los tiempos de la apostasía, el Señor levantó esos remanentes, esos profetas como Elías, como Eliseo, para darle al pueblo una palabra de corrección, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Siempre la profecía debe tener esos aspectos, mostrar lo que Dios dijo un día que se debía hacer, lo que se está haciendo en relación a lo que se dijo, generalmente no se está haciendo, o sea que se está en desobediencia. Número 3, la necesidad de arrepentirse, o sea, volverse al Señor en lo que el Señor habló, y las consecuencias de no volverse. Entonces, vamos a ver en las cartas a las iglesias, vamos a ver esos aspectos. Lo que el Señor dijo, lo que se está haciendo, la exhortación a regresar al Señor, las consecuencias de no regresar al Señor y una palabra para aquellos que venzan sobre la presente situación. Porque el Señor sabe que siempre va a haber dentro de toda esa condición de apostasía un remanente de personas fieles que aceptan el reto de volverse al Señor. Entonces está esa palabra: al vencedor le daré. ¿Sí? Pues vamos a ver que en las 7 iglesias siempre va a haber un remanente que es el que dentro de la degradación toma la palabra que el Señor le da al profeta y se regresa al Señor. Ese es un vencedor. Entonces, por eso el Señor le dice al que venza. A la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, voy a empezar por allí. El Señor le dice: al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Al vencedor. Bueno, entonces, prácticamente el Señor nos está diciendo cuál es el problema de la iglesia de Éfeso. Porque si se debe vencer para comer del árbol de la vida, ¿cuál es la condición en la que esa iglesia se encuentra? ¿De qué árbol está comiendo? A ver, hermano Javier, ¿de qué árbol está comiendo la iglesia de Éfeso? Si al vencedor se le da a comer del árbol de la vida, entonces ¿de qué árbol está comiendo? Está comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea que, mire que esta palabra está relacionada con el principio. El Señor quiere llevarnos al principio del pecado. Apocalipsis, que es el último libro, nos remite al primer libro, que es Génesis. Y en Génesis encontramos la palabra que Dios le dio al primer hombre. ¿Qué le dijo? De todos los árboles podrás comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo, del árbol que está en medio del huerto. O sea que ese árbol estaba en medio del huerto. No podrás comer, porque el día de que él comiere, ciertamente morirás. El Señor está hablando de muerte como consecuencia de la desobediencia.
O sea que la cosa es severa. Si el Señor compara a la iglesia o compara la condición de la iglesia de Éfeso con lo que sucedió con Adán, la advertencia nos debe hacer temblar. Porque tiene que ver con muerte. Muerte, la desobediencia trae como consecuencia la muerte. El alma que pecare morirá. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le había dicho a la iglesia? Que la iglesia ya no estaba haciendo así. Si a Adán el Señor le dijo, de todos los árboles podrás comer, mas de este árbol no podrás comer. Eso significa que Dios le dio una palabra. Esa palabra tenía advertencias, pero también tenía muchos beneficios. De todos los árboles podrás comer. O sea, una libertad enorme. Pero el territorio de la libertad tenía unos linderos, unos límites que el hombre no los podía rebasar. Si rebasaba esos límites, entraba en la transgresión. Y esos límites eran no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora, vamos más adelante. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, ¿con qué está conectado? Está conectado con desobediencia, con muerte, pero con la serpiente. Porque la serpiente se encontraba en ese árbol y fue desde ese árbol que la serpiente le habló a la mujer y la engañó. Llevémoslo al contexto, a este tiempo. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Pablo dice, temo, él teme, que así como Eva fue engañada por la serpiente, ustedes también sean engañados. Entonces, el apóstol que tiene el Espíritu, y el Espíritu le muestra, y en ese mostrar advierte a la iglesia, tengan cuidado, porque si Eva fue engañada, ustedes también. Ustedes también. ¿Y quién es el engañador? La serpiente. O sea, Satanás. Satanás también es el diablo. Ligamos entonces, sigamos ligando. Porque mire, la caída de Adán fue porque no obedeció la palabra. La caída del primer hombre, varón, porque no tomó la posición que le correspondía, que era ser el guardián de la palabra. Y como guardián de la palabra, reprender todo lo que fuera en contra de la palabra. Fíjese que la serpiente trató fue con la mujer, no trató con el varón. ¿El varón qué debía hacer? Reprender. Reprender lo que su mujer hizo al aceptar por el engaño la fruta que Satanás le estaba entregando. Pero Adán sencillamente comió. ¿Será que Adán era tonto? ¿Fue engañado? No, no fue engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo. No vamos a entrar en el terreno de la especulación, vamos a llevar esta situación al momento de hoy. ¿Será que la iglesia no sabía lo que le correspondía hacer? Hablo de la iglesia del tiempo de Juan. La iglesia del tiempo de ahora no tiene la menor idea. Ella no tiene la menor, ella está engañada. Pero la iglesia del tiempo de Juan no estaba engañada, porque tenía varones, apóstoles,
que representaban a Cristo, el varón, para decirle a la iglesia lo que no se debía hacer. Por eso está Juan en el libro de Apocalipsis, como el varón que Dios escogió, como el apóstol que Dios escogió, para llamar al ángel de la iglesia de Éfeso y decirle: ten cuidado, que la palabra de Dios muestra que estás mal. Se te olvidó lo que Dios te dijo que hicieras desde el principio. Se te olvidó lo que los apóstoles te enseñaron. Porque Dios trabaja, ¿cómo llamarlo? En cadena. Todo surge de arriba, pero no pasa nada a menos de que pase por medio de su Hijo. Absolutamente nada entra a la creación si su Hijo no le conoce y no lo habla. Entonces, el Hijo de Dios es el que habla la palabra que Dios le da. Pero se la habla ¿a quién? Al Espíritu, para que el Espíritu, como mensajero, por eso Él se presenta como una paloma, porque la paloma es un tipo de un mensajero, la que lleva los mensajes. Se presentó el Espíritu cuando Jesús fue bautizado como una paloma, se posó sobre él. Y de esa manera se mostraba que la paloma estaba depositando todo el mensaje de Dios en Cristo. Por eso dice que él salió lleno del Espíritu Santo. Entonces, los mensajeros fieles son los que están llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa? Llenos del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra dice que es hasta que lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Sí? Eso dice. Entonces, un mensajero, cualquiera que sea, cualquiera que tenga un puesto de responsabilidad, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Si no está lleno del Espíritu Santo, va a tener problemas. Ese era el problema del ángel de la iglesia de Éfeso, que ya no estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor le manda, le dice: recuerda de dónde has caído. Óyeme, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Quién te mandó a hacer lo que estás haciendo? ¿De dónde sacas eso? Recuerda dónde has caído y veas las primeras obras. La palabra es muy clara. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces vamos a llamar ese primer amor, vamos a llamarlo: has dejado la palabra de Dios. Has abandonado la palabra de Dios. El mandamiento de Dios que te fue dado por medio de Jesucristo, y que Jesucristo se lo dio a los apóstoles para que los apóstoles te enseñaran a ti lo que debías guardar como el depósito de la fe. Entonces, el depósito de la fe, ese proviene del Padre dado al Hijo, el Hijo por medio del Espíritu a los apóstoles, y los apóstoles a la iglesia, para que la iglesia hagan eso y perseveren en eso. Entonces, la palabra del Señor no es una palabra como para que enriquecernos teológicamente. La palabra del Señor es una palabra para funcionar, para hacer. No es para llenarnos de un conocimiento intelectual. No, la palabra del Señor viene con un poder de activar en nosotros el deseo de agradar a Dios. Entonces, una buena palabra, que es la de Dios, siempre es buena, activa en nosotros el deseo de cumplirle a Dios. O sea, pone un querer, pero también pone una capacidad para hacer
lo que según el querer de Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Bueno, ese era el trabajo de los apóstoles. Los apóstoles fueron levantados por el Señor, sacados de distintos lugares. El Señor no fue a preguntarle a los rabinos recomendaciones de sus mejores discípulos. Vea, ¿cuáles son los discípulos buenos aquí? Hágame el favor y hágame una listica porque voy a escoger 12. Nada, el Señor no fue a las escuelas rabínicas. Es más, fue a los lugares donde se encontraban los que habían sido desechados por las escuelas rabínicas. ¿Por qué estaban pescando? Porque no estaban en una yeshivá. O sea, no se estaban preparando para convertirse en rabinos. ¿Y por qué? Porque habían sido desechados. No daban la talla. No tenían la inteligencia, seguramente. No tenían la capacidad de memorizar todo lo que se exigía para entrar en una escuela de rabinos. No. O sea que el Señor escogió personas muy del común. ¿Qué quiere decir eso? No eran los estudiosos, no eran los de las universidades, no eran todos esos genios intelectuales, sino que gente del vulgo. ¿Qué era lo que él iba a demostrar? El Señor iba a demostrar algo. El asunto de hacer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con mi inteligencia, con mi capacidad intelectual. Tiene que ver con el corazón. Un corazón humilde, sencillo, puede tener más sabiduría que una persona con una gran capacidad intelectual, pero con un corazón podrido. O sea que el Señor iba por los corazones. El Señor escogió gente sencilla. Y eso es bueno, a mí me gusta eso. A mí me gusta eso porque en el mundo de los capacitados, donde yo soy un incapacitado, porque no entro a formar parte de ese club, el Señor me permite entrar en el suyo por mi incapacidad, pero por el reconocimiento de que la capacidad viene de Él, no viene de mí. Pero pareciera ser que este ángel de la iglesia de Éfeso había violado esos principios. Y según su intelecto, aquí sí estoy especulando, le pareció bien cambiar los principios que le habían dado. Cuando hablo de principio, hablo de bases, de fundamentos, cosas que son inamovibles y que no se pueden modificar, porque sobre ellas se edifica todo el edificio de Dios. Pero este ángel ya había cambiado, ya estaba haciendo otras cosas. El Señor es fiel, ¿sí? Justo, y también sabe aprobar aquellas cosas que hacemos a nombre de Él. Porque las cosas que ellos hacían, este ángel hacía, las hacía a nombre de Cristo. Pero eso no nos valida. No se valida mi obra porque la haga a nombre de Cristo. La obra se valida porque Cristo me la manda a hacer. No porque a mí se me ocurra salir y hacer algo y diga, lo hago en el nombre de Él. ¿Me hago entender? Lo único que se valida en este asunto, en este tema, es lo que Cristo mandó a la iglesia a hacer, o sea, a perseverar. Entonces, has dejado tu primer amor, o sea, allí comienzan todos los problemas. Allí comienzan todos los problemas porque el Señor lo está comparando con el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció el mandamiento. Y por desobedecer el mandamiento, entonces cometió infracción y la infracción trajo el juicio de Dios de expulsión, que es lo que vamos a ver aquí. Si no te arrepientes, sacaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es eso? Expulsión.
Pero aquí ya no se está hablando de un hombre que va a ser expulsado, se está hablando de un candelero que va a salir del lugar, o sea, la iglesia. El candelero es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Por el pecado de un hombre en responsabilidad, toda una iglesia iba a ser afectada. Porque, mire, hay algo que hay que aprender en esto, y es que el Señor trabaja por delegación. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, que es un reino de autoridad, nadie hace lo que le da la gana. Así no funciona. En el reino de Dios, las personas hacen lo que el que ha sido puesto en una posición de responsabilidad como mensajero manda a hacer. Aquí no estamos hablando del mensaje de la iglesia evangélica que toma eso para controlar a las personas. Aquí estamos hablando de lo que la Biblia nos muestra acerca de la responsabilidad. Porque el Señor establece, y así lo hace, establece personas con responsabilidad. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo que oye esa palabra que viene de parte de Dios. O sea, el hombre que está en responsabilidad no es Dios. Y la autoridad que tiene no proviene de él, porque él no tiene autoridad en sí mismo, pero representa una autoridad. Y como representa una autoridad, tiene autoridad. Es como el policía. El policía puede ser el hombre más humilde, pero representa a la autoridad superior, representa al alcalde. Entonces, si tú te vas contra el policía, te estás yendo contra el alcalde. Si te vas contra el alcalde, te vas para la casa. Y el policía te puede llevar a la casa. Armado de un bolillo. ¿Cierto? No necesita más. Simplemente la investidura, el traje, que lo hace ver como una persona de autoridad para traer un orden, para que no haya desorden, para que la gente no robe, para que la gente no se pase un semáforo, para que la gente no haga lo que le da la gana. Entonces, así como es aquí, así es allá. Solo que allá es perfecto. Acá es corrupto. Acá las autoridades son corruptas. Pero a pesar de que son corruptas, el Señor no las quita. ¿Por qué? Porque su reino es un reino de autoridad. Más adelante juzgará a los que abusaron de la autoridad, a los que se enriquecieron por llegar a ser autoridad. Ellos van a recibir una pela terrible por haber abusado de la posición que Dios les dio. Que Dios es el que da esas posiciones, no los hombres. No, no, no. El reino de aquí está bajo la autoridad de Cristo. Sí, mi hermano. Está bajo la autoridad de Cristo. Aunque Satanás sea al que mueva los hilos los mueve porque Cristo le permite. Entonces, si Cristo no le permite mover un hilo, no lo mueve. ¿Y por qué Satanás mueve hilos? Por el pecado que hay en la tierra. Por el pecado. Pero si en la tierra no hubiese pecado, Satanás sería removido. Satanás se le da una posición por causa del pecado. Pero como el pecado va a ser removido algún día, Satanás también va a ser removido. O sea que Satanás está y tiene una posición por causa de nuestro pecado. Pero miren, hermano, el pecado de la iglesia es más grave que el pecado de los que no son iglesia. Porque la iglesia tiene luz. La iglesia tiene el conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia sabe que Dios existe. La iglesia sabe que Cristo es su Señor. La iglesia sabe que hay un mandamiento que hay que cumplir. O sea, eso es la luz. Entonces, la iglesia tendrá que dar cuenta según el nivel de luz que le haya llegado, que le da una autoridad
Y la autoridad le da una responsabilidad para cuidar. Y mire lo que iba a suceder. Sacaré tu candelero de su lugar. ¿Eso qué significa? ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar. Y si la iglesia es la luz del mundo, y la luz está relacionada con claridad, y la claridad está relacionada con el conocimiento del Hijo de Dios, y en ese conocimiento entendemos lo que es la autoridad y la responsabilidad, ¿qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia? La iglesia, por causa de un hombre distraído, el ángel de la iglesia de Éfeso, iba a ser removida de su lugar, trayendo las consecuencias que se vieron en la historia. La ciudad de Éfeso en el tiempo de Pablo era la segunda ciudad más importante después de Roma. Estamos hablando de una ciudad supremamente importante. Roma era la capital del imperio. Y en importancia le seguía a Éfeso. Sacar a la iglesia de una localidad, remover el candelero, es remover la vida, es remover la protección, es entregar la iglesia, es entregar la ciudad a Satanás para que Satanás haga lo que sabe hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer Satanás? Matar, destruir, acabar con todo. Hoy en día, la ciudad de Éfeso, si la quieres ir a conocer, tienes que contratar un guía turístico que te lleve a ver las ruinas, porque ya no existe como ciudad. Existen las ruinas que dan evidencia de que sí existió. Entonces es muy triste que nosotros como iglesia tonteemos, porque esta ciudad Cali, para los que vivimos en Cali, o los que viven en otras ciudades, esa ciudad depende de los justos. Hermano, ¿por qué dice esto? ¿De dónde lo saca? Yo lo saco de la Biblia. Cuando el Señor trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿por qué lo trajo? Porque no había ningún justo. No había nadie allí que estuviera intercediendo. Bueno, había un justo, pero ese justo no era suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que dos o más, cuando dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero en Sodoma y Gomorra no existía sino Lot, casado con una mujer impía y con unas hijas más impías que la mujer. Sí, seguro. ¿Por qué era impía? Porque no creía. No tenía la fe de Lot. No tenía la fe de Lot. ¿La fe de Lot de dónde provenía? Era la fe que había aprendido de su tío Abraham. Pero en su familia, que no se dice mucho de esa familia, de seguro, la mujer lo puyaba y le decía, pero ¿por qué estás con tu tío? ¿Por qué no nos abrimos? ¿Por qué no abrimos tienda aparte? ¿Por qué vas detrás de tu tío? Camine, abrámonos. Entonces eso talla mucho. Hasta que el hombre decide abrirse de su tío, definitivamente no podemos tener nuestros rebaños pastando en el mismo sitio. Abraham que le dice, no, mi hijo, tranquilo. ¿Para dónde quiere ir? Escoja usted. Escoja usted. Si usted dice para el norte, yo me voy para el sur. Si usted dice para el oriente, yo me voy para el occidente. O sea, sentidos contrarios, pero escoja usted. Y él escogió lo que sus ojos, según la codicia que hay en los ojos y la vanagloria de la vida y los placeres de la carne, le indicaban. ¿Y qué le indicaron? La llanura.
allá están los mejores pastos. Eso está cerca del agua. Allá está bueno. Sí, escogió lo mejor, según él creía. Como diciendo, pues si mi tío me da a escoger, yo escojo lo mejor. Allá él. Tío, me voy para allá. Listo, hágale. Coja para el valle que yo cojo para la montaña. ¿En serio, tío? Va a coger lo más difícil. Mijo, yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de Dios. Ah, sí, tío, usted me ha enseñado eso, pero déjeme, yo cojo para la parte más fácil. Hágale, mijo. Se fue. Y la Biblia dice que desde allí a donde llegó fue desmontando sus tiendas y se fue hasta que llegó a una ciudad. Dejó de hacer las cosas que antes hacía y se convirtió en un comerciante de sal. Y este bueno, o sea, le gustaba la platica, le gustaba lo terrenal. El hombre era bien carnal. Y seguro la mujer era la que le administraba el negocio. ¿Y por qué? Porque cuando Lot tuvo que salir obligado a la fuerza porque la ciudad iba a ser consumida por el fuego, esa mujer miró para atrás. Miró lo que estaba dejando. Anhelaba lo que quedaba atrás y se convirtió en lo que amaba. Se convirtió en una estatua de sal. Pero todo eso nos enseña. Todas esas son enseñanzas para nosotros. Porque si esa mujer se convirtió en lo que amaba, también nos pasa a nosotros. Vamos a terminar convirtiéndonos en lo que amamos. Por la falta de fe. Por la falta de poner nuestro corazón en el Señor. Eso era el problema del ángel de la iglesia de Éfeso. Se estaba convirtiendo en lo que amaba. No amaba lo que el Señor le había dicho. Él amaba la popularidad. Él amaba lo que de pronto era aparentemente mejor. Si usted lee, hermano, la lista de las cosas que ellos hacían o que él hacía, entonces vamos a verlo. Si lo vemos con los ojos de la carne, vamos a decir, uy, este hombre sí trabaja muy bien. Ese hombre sí está haciendo las cosas, pero bien. Pero el Señor le dice, no, así no es. Has dejado tu primer amor. Hermanos, el mensaje aquí es el siguiente. El mensaje es que nosotros podemos trabajar para Dios. Y en la casa de Dios, en el templo, existen dos lugares para trabajar. El uno es el atrio y el otro es el lugar santo. Entonces, ¿me entienden lo que estamos hablando? ¿Sí saben o no? Existen dos lugares, el atrio y el lugar santo. El atrio es un lugar abierto. La gente te ve. Tienes contacto con las personas. Tienes contacto con el pecador. El pecador trae sus animales, se los entrega al sacerdote que está en el atrio, que los recibe, y seguramente hasta una propina le dará. Hasta un abracito. Tráteme bien. No me mires ese animal que, mira, es que me tocó conseguir un animal cojo, pero es que no pude conseguir algo mejor para el Señor. ¿Me lo recibís? Yo te doy una propina. Cuando el Señor entró al templo, eso fue lo que se encontró. Lo que se encontró fue una mercadería de animales que se vendían y que no eran animales bien criados, no eran perfectos, eran animales imperfectos que se vendían a un menor precio y los judíos los compraban para los sacrificios y los sacerdotes ganaban dinero en ese negocio. Le permitían a los comerciantes vender esos animales
porque sacaban su tajada. O sea que eso era corrupto. Eso no era justo, no era para Dios. Una obra externa que demostraba que Dios estaba, para ellos Dios, no. Yo era un tonto que se dejaba engañar. No, hermanos, Dios no se deja engañar. Dios no se deja engañar por lo que hacemos. Dios sabe exactamente lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y Dios lo único que desea es que hagamos su voluntad. Quiere que tengamos un corazón para Él. Pero como Él es Dios y Él sabe cómo está mi corazón y qué es lo que hago, entonces Él hace separación. Por eso hay sacerdotes de atrio y hay sacerdotes del lugar santo. Los del atrio son los sacerdotes esos, que van detrás del pueblo. Se van detrás del pueblo, no detrás del Señor. No corrigen al perverso que trae un animal que no está bien. No, yo no te puedo recibir ese animal. Pero no, ese animal no está puro. Ese animal no está perfecto. Mire que está cojo. No, esos sacerdotes, como todo, la corrupción que hay en la casa del Señor. Entonces el atrio es eso. Pero el lugar santo es otro lugar reservado para el Señor. En ese lugar solo entran los sacerdotes que van a ministrar a Dios, no los que van a ministrar al pueblo, no los sacerdotes que existen por causa del pecado, que en el pecado está la corrupción. No, en el lugar santo todo lo que se hace debe ser santo porque es para Dios. Y en el lugar santo está el candelero. Fíjese, el candelero no está en el atrio, está en el lugar santo. Entonces, cuando el Señor le dice a este ángel, sacaré tu candelero de su lugar, ¿qué es lo que le está diciendo? No ministrarás más al Padre, porque no eres perfecto. Saldrás y estarás en el atrio, porque eso es lo que haces. Estás más preocupado de que te miren, de que te avalen lo que haces, de que te den una recompensa económica, una palmadita y te digan qué bueno. No eres perfecto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, vamos a concretar. Cuando la iglesia comenzó como una iglesia que adoraba a Dios. La iglesia no estaba en el atrio. La iglesia no era una iglesia de pantalla, de mostrarse. Antes, por el contrario, en el tiempo en que la iglesia comenzó, se tenían que esconder. Porque el que saliera a decir, yo soy cristiano, venga y ponga una valla y una pantalla diciendo, bienvenido al culto de milagros, ahí mismo le caían y lo... Claro, porque estaba prohibido el cristianismo. Entonces, a veces es necesario que la persecución venga para que la iglesia entienda que la iglesia no es para afuera, sino que es para adentro. Que nosotros estamos es para adorar a Dios, no estamos para complacer al que está afuera. Oh, no, 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 no. Y la tribulación viene precisamente para purificar a la iglesia. La iglesia requiere ser purificada. ¿Verdad? Entonces, cuando la iglesia comienza, y ahí dice el Señor, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Lo que le está diciendo es, las primeras obras están relacionadas con el primer amor. El primer amor está relacionado con mi Padre. Y las primeras obras están relacionadas con la adoración en espíritu y en verdad. O sea que si no te arrepientes, la iglesia saldrá de su lugar. Quitaré tu candelero. Le está diciendo, tú eres responsable
quitaré a ese rebaño, lo sacaré afuera. O sea, ¿a quién le manda arrepentirse? Al responsable. Al responsable. Porque el responsable, como lo decía al principio, el Señor le ha dado una gracia especial, una autoridad delegada para influir en las personas que están para el Señor. Entonces, si él, que es como el pastor que lleva un rebaño, lleva las ovejas hacia el precipicio, las ovejas se van para el precipicio. Pero el buen pastor no hace eso. Cuida las ovejas, da la vida por las ovejas, busca la descarriada, deja las 99 para ir a buscar a la descarriada. O sea que entiende que ese rebaño para él es su vida. Por eso da la vida por ese rebaño. Entonces, hermanos, esto lo digo porque el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje muy poderoso y muy importante y muy actual para el momento en el que estamos viviendo. Porque todo lo que debemos nosotros corregir lo encontramos en ese mensaje. No podemos empezar a corregir las deficiencias comenzando desde el final. Ah, sí, tenemos un problema. El Señor quiere que corrija el problema. El Señor quiere que le abra la puerta y lo deje entrar. Sí, eso está relacionado. La iglesia de la Odisea al final está relacionado con la caída. O sea, la caída fue tal que el que quedó afuera fue el Señor. Mire que cuando el candelero sale, ¿qué es el candelero? La iglesia. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Y si sacamos al cuerpo, ¿a dónde queda? ¿A dónde Cristo? No, queda afuera. Tú sacas el cuerpo y la cabeza que no se desprende queda afuera. Sale. O sea, ¿Cristo dónde quedó? Afuera. La iglesia obligó. Mire lo que es la justicia de Dios. Es Dios el Padre. Por eso el Señor es tan severo en la corrección. Porque según la justicia del Padre, la iglesia no puede estar en ese lugar. Porque las cosas que se hacen son para Dios. Y para Dios no se hace nada corrupto. ¿Y quién iba a sufrir? Cristo iba a sufrir. Entonces nosotros en nuestra tosudez, nosotros afectamos a aquel que es nuestra cabeza. Y no le permitimos estar junto a nosotros en el lugar donde Él quiere ponernos. Porque en su justicia nos tiene que sacar. Entonces, por eso a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es muy hermoso. Pero para que lo podamos entender, tenemos que entender cómo es el principio. ¿Cómo fue que llegamos nosotros? Porque somos, claro, el cuerpo de Cristo, a perder esa posición. Todo por o desobediencia o por ignorancia. En el caso de nosotros, después de 2000 años, más por ignorancia que por desobediencia. Porque, mire, lo primero que necesitamos nosotros es conocer la verdad. Lo segundo, obedecerla. Pero si no conocemos la verdad, terminamos haciendo las cosas que consideramos buenas, pero que no son, porque son el resultado de una degradación. Entonces, después de 2000 años, lo que encontramos es la iglesia de Sardis, que representa a la iglesia separada de Roma.
La iglesia separada de Roma es la iglesia protestante. La iglesia protestante en la historia está representada en la historia profética, porque son cosas que sucedieron, son cosas que suceden hoy, que van a suceder hasta la venida del Señor Jesús. La iglesia de Sardis representa a la iglesia separada, o sea, la iglesia protestante. Y la iglesia protestante ha dado a luz una cantidad de denominaciones. Y la cantidad de denominaciones han dado a luz otra cantidad de grupos. O sea, la iglesia se fracciona y se fracciona y se fracciona. Tiene un poder de, no de multiplicación, sino de división. Porque la multiplicación es buena, pero la división no es buena. No es bueno cuando nos dividimos, nos separamos de Cristo. Porque, hermanos, esto es importante. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puedo imaginarme a Cristo dividido teniendo una iglesia a la derecha y una iglesia a la izquierda. Como si él pudiera poner una cabeza aquí, su cabeza aquí y poner su cabeza acá. Yo no me imagino un cuerpo así. No, o usted sí. ¿Alguno se lo imagina? Sí, hay un cuerpo así, pero el de la bestia, que tiene 7 cabezas. Ese sí tiene 7 cabezas. Pero la bestia es el resultado de seguir al diablo, de seguir a Satanás. Entonces, o la cabeza de la iglesia de Cali es Cristo y la iglesia no está dividida, entonces nosotros ¿qué hacemos divididos? ¿Quién nos dividió? ¿Y por qué seguimos en las divisiones si ya sabemos que no debemos estar divididos? ¿Por qué? ¿No estaba sucediendo eso en la iglesia de Corintio? Una iglesia que no se había dividido territorialmente, era una iglesia que en el corazón ya estaba dividida. En el corazón. Porque algunos decían, no, momentico, me gusta es Pedro. ¿Y Pablo no? No, Pablo no me gusta. Yo sigo lo que Pedro dice. ¿Y tú? A mí me gusta es Pablo. Bueno, pero si Pablo coge para la derecha y Pedro coge para la izquierda, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo sigo a Pablo. Contravía. Y otros decían, pero a mí me gusta Apolos. Sí, porque Apolos, no, es que uno cuando oye hablar a Apolos, no, es que uno queda descrestado. Apolos es una belleza, es una apologeta. Ese hombre tiene el don de la palabra más espectacular que yo haya visto. Yo me quedo con Apolos. ¿Por qué no te quedas con Pablo? No, es que Pablo no habla bien. Pablo parece ser que tenía problemas en su discurso. Por eso él dice lo siguiente, yo no voy a ustedes con palabras de humana sabiduría. Ustedes que están creyendo. Y yo los voy a convencer con el discurso. No, yo vengo con el poder de Dios. O sea, Pablo no tiene un buen discurso. Excelente. Era una apologeta como Apolos. Pero ¿qué pasa, hermano? Es que a nosotros, en nuestra naturaleza carnal, que es la naturaleza caída, nos gusta seguir hombres. Y seguimos hombres porque, no, es que ese sí me gusta como predica. Y ese no. Carismas, maneras de hablar, formas de expresar la palabra. Y había otros esos eran los super espirituales. Los super espirituales decían, yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo. Ustedes definitivamente están mal. ¿Ustedes siguiendo hombres? No, yo sigo a Cristo. Así, hermano, ¿y cómo hacer para seguir a Cristo si no recibís la palabra de los maestros? Si vos no le recibís a un pastor, si no le recibís a un apóstol, y mucho menos a un profeta, entonces, ¿cómo vas a hacer? No, yo hombres no sigo, yo sigo a Cristo. Yo no me alimento sino de la palabra. ¿Oír hombres? No.
Olvídese. ¿Sí ve los extremos? Son extremos. Unos porque siguen hombres y otros porque no siguen hombres. ¿Cuál será el centro? Cristo, pero en los hombres que él levantó. ¿O será que Pablo no era un hombre, no era un siervo de Cristo? Pedro también, Cefas también, eran siervos de Jesucristo con énfasis diferentes. Pero a los tres había que oír y obedecer, sin hacer sesgos. Claro, Pedro tenía algo que era diferente a lo que Pablo tenía y diferente a lo que Apolos tenía, pero los tres eran necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea que nosotros no nos podemos sesgar y decir, no solamente le oigo a este. Mire, las sectas son el resultado de seguir un solo hombre. Que no dejaba entrar. Sí, que alguien que se encargue de esto, alguien tiene que aprender a hacer esto. Hermano, yo no lo puedo hacer todo. Esto hace parte de nuestra responsabilidad. Hermano, es que no entiendo de tecnología. Yo tampoco entiendo. Me ha tocado porque nadie le jala. Entonces hay que jalarle. Alguien dice, yo me encargo de eso, me encargo de abrir la puerta, me encargo de cerrar, me encargo de despedir. Son cosas que hay que hacer, ¿sí? Dentro de nuestras responsabilidades. Entonces, hermanos, eso es importante. Es importante tener el equilibrio, tener el centro. Entonces, ¿seguimos a Cristo? Sí, seguimos a Cristo. Pero lo seguimos como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del 11 al 16. Porque dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si no existen estos hombres, no hay perfeccionamiento. No hay perfeccionamiento. Es la forma que Dios tiene por medio de Cristo y del Espíritu Santo para que nos sujetemos unos a otros, para que nos recibamos, para que nos reconozcamos y podamos aceptar lo que de Cristo hay en cada hermano. Entonces, si un hermano es un maestro, recíbale. Si un hermano es un apóstol, recíbale. Si un hermano es un profeta, pues recíbale. Y si es un pastor, pues también. Porque es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo el reconocer esto. Y si no lo hemos reconocido, yo sé que ustedes no son ese caso, pues hay que arrepentirse. Porque eso nos afecta. El no recibir al hombre que Dios ha puesto o a los hombres que Dios ha puesto es no recibir a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? El que a mí no me recibe, no recibe a mi Padre que me envió. Entonces, si tú quieres realmente ser recibido por mi Padre, tienes que recibirme a mí. Y Pablo, ¿qué podría decir? El que a mí no me recibe, no recibe a Cristo que me envió. No recibe. Y si no recibe a Cristo, pues menos va a recibir al Padre. Por eso la iglesia tiene que sopesar estas cosas. Debemos entrar en el conocimiento del Hijo de Dios, dado por medio de las Escrituras, para que seamos nutridos bien por la palabra que hay en las Escrituras. Porque la iglesia solo crecerá, se fortalecerá y llegará a la estatura de la plenitud de Cristo, oyendo y obedeciendo la palabra.
problema del ángel de la iglesia de Éfeso es que había cambiado eso. Había cambiado el orden de Dios. Había cambiado los principios sobre el cómo reunirse, para quién reunirse, la forma de reunirse. Veías las primeras obras, lo que el Señor le dice. Y esas primeras obras, ¿dónde están? La palabra, pero ¿en dónde? En el libro de los Hechos. Lo primero que la iglesia comenzó a hacer, quedó registrado en el libro de los Hechos. Entonces, esas primeras obras están en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 al 47. Ahí está. ¿Qué hacían? Perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y si tú buscas Éxodo 25 al 30, vas a encontrar concordancia. Vas a encontrar que el lugar santo, o en el lugar santo, existían 4 muebles que están relacionadas con estas obras. El arca del pacto, el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Entonces, mire el orden, son 4 cosas. El arca del pacto, ¿de quién nos habla? ¿A quién representa el día de hoy? ¿A quién representa? A Cristo, ¿cierto? O sea, Cristo trayendo, porque donde está Cristo está el Padre, está el Espíritu. Entonces, el arca del pacto es la presencia de Dios en la tierra por medio de Jesucristo. Esa era la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era enseñar que Cristo se había hecho hombre, había tabernaculizado, había muerto por los hombres, había resucitado, ahora estaba sentado a la diestra del Padre, había enviado el Espíritu Santo para empoderar a la iglesia a fin de que la iglesia en ese poder pudiera hacer la obra de Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo ahora hace la obra de Dios por medio del cuerpo de Cristo. Es la obra de Dios por medio del cuerpo que ahora tiene Cristo, que es la iglesia. Entonces el arca habla de eso. La comunión de unos con otros, ¿en dónde estaría representada? ¿Qué es la comunión de unos con otros? ¿Cuál es la figura de la comunión de unos con otros? El cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo está representado allí? ¿En qué mueble? ¿Cuál de esos muebles hablarían de el candelero? Exactamente. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Entonces, en el candelero vemos la comunión de unos con otros. Vemos primero la caña central que habla de Cristo como cabeza, los brazos que hablan de los miembros de la derecha, diga usted que son los gentiles, los miembros de la izquierda, diga usted que son los judíos. Pues judíos y gentiles están unidos por medio de la caña central que es Cristo. La base sobre la cual separa la caña es el Padre, la palabra. Y arriba las lamparillas, que son 7, sobre las cuales se coloca el aceite, y el aceite representa a quién, al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos a quién, al Hijo, al Padre y al Espíritu, revistiendo a la iglesia de la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que en esa plenitud podamos tener comunión unos con otros, unidos a la caña central que es Cristo. Entonces es una unión perfecta que se muestra como de oro. No está el candelero hecho de pedazos que están unidos, sino que se hacía de un bloque de oro y a base de martillo se le iba dando la forma. Entonces imagínese usted un candelero grandísimo que tenía que salir de un bloque de oro labrado a martillo. ¿De qué nos habla? La iglesia se forja en el golpe, en el golpe, en el golpe, en el golpe. Ay, hermano, a mí no me gustan los golpes.
No, yo llegué a la iglesia y yo pensé que esto iba a ser una delicia. La verdad, los primeros meses fueron deliciosos. Qué belleza de iglesia, qué amor tan hermosísimo. Y pasa un tiempo y luego golpe tras golpe. Golpe tras golpe. Ay, no me gustan los golpes. Si no te dan golpe, no te vas a formar. Queda deforme. Entonces, el golpe es el sufrimiento. Ese sufrimiento es el sufrimiento de Cristo, el cual transmite a la iglesia para que la iglesia llegue a ser como Él. En medio de la comunión, llegamos a ser como Cristo. Entonces, el candelero habla de la comunión de unos con otros. Y el partimiento del pan, ¿qué mueble sería? La mesa de los panes. Entonces, había una mesita pequeña. En la parte de arriba se colocaban 6 tortas en un lado, 6 tortas en otro lado. 12 tortas que representan la plenitud de Israel, las 12 tribus. Puestas en la mesa, ¿por qué? Porque esa era la mesa de la comunión, donde Dios tenía comunión con su pueblo y comía. Al comer el sumo sacerdote de esos panes, eso representaba la comida que Cristo quiere comer. Cristo es el sumo sacerdote ahora y quiere comer de nosotros, pero lo que come de nosotros es lo que de Él hay en nosotros. Él no va a comer carne. Él va a comer lo que de Cristo se ha formado en nosotros. Ese es el alimento del sumo sacerdote. O sea, pan. ¿Y el pan de qué nos habla? El pan nos habla de harina, no, de trigo. El trigo debe ser molido hasta que quede desmenuzado y luego amasado y ahora sí pan sin levadura. Entonces trigo molido, luego amasado. Ay, a mí no me gusta, me están amasando, siento que me están amasando, siento que me están como manipulando, que me están llevando a donde yo no quiero ir. Ay, ya no, yo no quiero así no me gusta la iglesia. Pero es el Espíritu Santo que nos está llevando a donde no queremos ir. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, tú hasta ahora has ido donde te ha dado la gana. Pero llegará el día en que otro más fuerte que tú, te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres ir. ¿Y sabes a dónde vas a terminar? En la cruz. Allá te va a llevar a donde no quieres ir, a donde no querías ir. Porque cuando llegó el momento de entregarte, me negaste 3 veces, no querías ir a la cruz. Bueno, otro te va a llevar. Ay, hermano, ese cristianismo ha sido horrible. O sea, vamos a terminar en la cruz, sí. Vamos a terminar. Niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz cada día y siga. Porque si no, entonces, ¿cómo? No vamos a poder ser llevados a donde el Espíritu nos quiere. Entonces, la mesa que había representa la comunión con Cristo, el partimiento del pan, lo que comemos el día de la cena del Señor. Y las oraciones, ¿en qué están representadas? En el altar de incienso. Entonces, fíjese que estas 4 perseverancias, ¿de qué lugar hablan? Del lugar santo y del lugar santísimo. O sea, son las obras para quién? Las obras que Dios preparó de antemano en Cristo para que anduviéramos en ellas. Esas son. Entonces, cuando el Señor le dice al ángel, has dejado tu primer amor, ve ya las primeras obras, ya no estaba haciendo las obras que Dios había preparado en Cristo para que anduviéramos en él. Amén, hermanos. Bueno, ¿queda claro? Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta palabra. Fíjense que iba a hablar de la Odisea. ¿En serio? Yo dije que iba a hablar de la Odisea. Pero, vea. No, eso es un desorden.
Claro, obvio. Por ejemplo, dentro de la iglesia, el Señor de una manera natural va a permitir que emerjan estos ministerios. Ellos van a salir dentro del cuerpo de Cristo. Emergen de una manera natural, no antinatural. Lo otro es antinatural. ¿Ah? Sí, por el hombre en seminarios y bueno, constituidos por... No me ponga a hablar, hermano. Déjeme que yo no quiero hablar de eso. No hablemos de eso porque hablemos la verdad. Y la verdad simplemente lo que hace que, como es la luz, hace que la tiniebla se disipe. Ya la verdad nos permite conocer qué es lo que no es. Entonces ya sabemos qué es lo que no es por el conocimiento de la verdad. Pero no hablemos de lo que no es, no hace falta. Hablemos de lo que es, eso es lo que realmente nos fortalece. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oramos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra incapacidad. Permite que tu palabra se forme en nosotros. Que nuestro corazón sea el receptor. Como la tierra buena recibe la semilla, así sea nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, dé un fruto abundante. Al 30, al 60 y al 100 por uno. No por 100, sino por uno. Por cada grano, 100 granos. O sea, una gran multiplicación. Y todo esto sea para el deleite tuyo, Señor. Para que tú puedas comer de nosotros. Para que puedas comer de Cristo en nosotros. Hazlo así, Señor. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos finalizado la parte que corresponde a la palabra. Vamos a continuar aquí un ratico con los hermanos. Yo voy a suspender ya la grabación y voy a suspender la grabación, pero no voy a suspender la transmisión. Los que se quieran quedar, bienvenidos. Se pueden seguir quedando aquí, vamos a seguir hablando. Y cuando se quiera ir, pues simplemente dice abandonar reunión. Entonces, hasta allí llegamos con la palabra. Lo demás ya es una mutualidad aquí entre hermanos.